Hola compañeros, nosotros les vamos a hablar acerca de los núcleos basales. Empezando con la introducción, tenemos que los núcleos basales van a estar formados por un grupo de células localizadas en el espesor de los hemisferios cerebrales. Estas van a actuar principalmente como componentes de una serie de circuitos paralelos que van a partir del córtex cerebral, pasan por los núcleos basales y llegan al tálamo y regresan nuevamente por el córtex. Una lesión en los núcleos basales nos va a producir una alteración en los movimientos y déficit, como la cognición, percepción y actividad mental. Si se produce una enfermedad o un ictus que interrumpan estos circuitos, pues de igual manera se va a producir una disfunción que al principio se observa en la esfera motora. Bueno, después tenemos los componentes de los núcleos basales. Los núcleos basales se van a dividir principalmente en dorsales y ventrales. En el dorsal va a estar el caudado, el putamen y el globo pálido. El caudado y el putamen juntos van a formar el neoestriado y el globo pálido va a constituir a lo que es el paleoestriado. En las ventrales vamos a tener el núcleo accumbens, sustancia inominada, el núcleo basal de Meynert y pues este va a estar dividido en un complejo estriado y en un complejo palidal. Y por último el tubérculo olfatorio. Los núcleos basales también van a estar divididos en regiones, las cuales van a constituir las regiones telencefálicas, las cuales estas van a estar irrigadas por la arteria estrial medial y por ramas del lentículo, que estas son estriadas del segmento M1 de la arteria cerebral media y de la arteria coroidea anterior. En las regiones diencefálicas y mesencefálicas van a recibir su irrigación de las ramas posteromediales del segmento P1 de la arteria cerebral posterior y de la arteria comunicante posterior. El complejo estriado, esta va a ser nuestra unidad funcional, el cual se va a dividir en enoestriado y estriado ventral. En el enoestriado vamos a tener el núcleo caudado y el putamen, y en el estriado ventral vamos a tener el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio principalmente. Las características de este complejo estriado van a ser principalmente los estriomas, que estos van a ser abundantes en la cabeza del caudado, y pues estas son las regiones del complejo estriado que van a ser pobres de acetil colinesterasa y que van a contener grandes cantidades de uno o más neuropéptidos y tipos de receptores de opicios. Estas van a estar rodeadas por una matriz que esta va a tener altas concentraciones de acetilcolinesterasa. Las conexiones del noestriado, sus principales proyecciones aferentes van a llegar al noestriado y proceden por el córtex cerebral, a lo cual se le van a llamar las fibras corticoestriadas. Principalmente se van a encontrar en el área motora suplementaria. Otras aferencias que proceden del tálamo van a ser las fibras talamoestriadas, y las que proceden de la sustancia negra van a constituir las fibras nigroestriadas, y las que van a formar, las que participan en la formación reticular pontina parabranquial van a ser las fibras pedúnculo-pontoestriadas. Todas estas van a constituir a las fibras aferentes. En las eferentes vamos a tener proyecciones que parten del tálamo, los cuales constituyen las fibras estriado-palidales, y los que se encuentran en el complejo de la sustancia negra, que pues van a ser las fibras estriatonígricas.
Las neuronas del neoestriado van a ser las neuronas espinosas medianas, las cuales se encuentran en el circuito local que contiene la acetilcolina. Estas generan pocos potenciales de acción y actúan por las fibras aferentes. Estas también van a liberar el neurotransmisor que va a inhibir el GABA. El núcleo accumbens forma la mayor parte del estriado ventral y este va a estar dividido en una región nuclear y en una periférica. Estas se dirigen hacia los núcleos palidales y al mesencefálicos distintos. Después tenemos el complejo palidal, el cual va a estar compuesto por el globo pálido y el pálido ventral, el cual el globo pálido va a estar dividido, como lo habíamos visto, en segmento medial y lateral. El medial va a estar constituido por el globo pálido medial, como su nombre lo menciona, o también puede ser interior, y el segmento lateral, que como su nombre lo dice, va a ser el globo pálido lateral o externo, y estos van a estar unidos por las fibras palidales, pero no van a compartir acciones similares. Este complejo también va a contener neuronas GABAérgicas que inhiben sus dianas de forma tónica. La división medial va a constar del segmento medial del globo pálido interior y participa en la vía directa de los núcleos basales. Se va a proyectar en el tálamo mediante las fibras palidotalámicas, las cuales van a salir del globo pálido por dos haces, la asa lenticular y el fascículo lenticular, las cuales van a atravesar la cápsula interna en pequeños grupos de axones. Yo soy Jared Leonardo del grupo de tercero A, soy del equipo 5, nuestro tema son núcleos basales. A mí me tocaron los temas núcleos subtalámicos, circuitos paralelos para el flujo de información a través de los núcleos basales y funcionamiento integrado de los núcleos basales. El núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es un grupo de células en forma de lente que constituye la mayor parte del tálamo ventral. Este recibe proyecciones del globo pálido externo a través de fibras palidotalámicas, del córtex cerebral a través de fibras corticosubtalámicas y del complejo de la sustancia nigra a través de fibras nigrosubtalámicas. Esta a su vez tiene información reticular pontina parabraquial. Las neuronas subtalámicas son neurotransmisores excitadores GABA. La mayor parte de las neuronas se encuentran inhibidas por el globo pálido externo. Si se elimina la inhibición dada por el globo pálido, las neuronas subtalámicas que tienen un gran nivel de actividad gracias al neurotransmisor excitador glutamato dan lugar a un déficit motor, como en la enfermedad de Parkinson. Es por esto que a veces para tratarse dicha enfermedad se necesitan impulsos eléctricos al núcleo subtalámico a través de electrodos colocados quirúrgicamente para interferir la función del núcleo subtalámico y reducir su eferencia. A continuación les voy a hablar sobre el complejo de la sustancia negra, la formación reticular pontina parabraquial, los núcleos basales ventrales y las vías de actividad de los núcleos basales. El complejo de la sustancia negra está formado por la sustancia negra y por el área tegmental ventral. La sustancia negra está formada por la porción compacta y por la porción reticular. La porción reticular está situada en el borde medial de las fibras corticófugas descendentes que forman el pie peduncular, y la porción compacta contiene células con neuromielina, cuyo color oscuro le da el nombre a este complejo. El complejo también recibe fibras corticales o corticonígricas, subtalámicas o subtamalonígricas y pedunculopontinas. La sustancia negra reticular está formada por neuronas GABAérgicas que son capaces de proyectarse e inhibir a una o más estructuras diana.
Estas son el neoestriado, el colículo superior y la formación reticular pontina parabraquial. La sustancia negra compacta y la sustancia negra reticular están interconectadas. Las dendritas de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra compacta se extienden a la sustancia negra reticular, en donde liberan dopamina libre, la cual modula el potencial de membrana en reposo de las células de la sustancia negra reticular, y estos circuitos están modulados bajo la influencia de la información que llega del sistema estriado. De la región de la formación reticular, principalmente el núcleo tegmental pedúnculo-pontino, están conectados con todas las porciones de los núcleos basales y sus núcleos asociados. Por ejemplo, las neuronas GABAérgicas de la porción reticular de la sustancia negra se proyectan en las células del núcleo tegmental pedúnculo-pontino. Las neuronas con acetilcolina del tegmento pedúnculo-pontino se proyectan a la sustancia negra compacta. Y asimismo, los núcleos pontinos parabraquiales están conectados con centros motores del tronco del encéfalo, los cuales se proyectan a la médula a través de vías medulares descendentes. Las vías de los núcleos basales ventrales se originan en el alocórtex. La vía corticoestriada termina en el estriado ventral, el cual está formado por el núcleo accumbens y por algunas partes del tubérculo olfatorio. Las neuronas estriatopalidales se proyectan al pálido ventral, el cual es la sustancia innominada, y las neuronas palidotalámicas se proyectan hacia el núcleo dorsomedial del tálamo, el cual se proyecta a su vez hacia el córtex cerebral. A continuación les voy a hablar acerca de las vías directas e indirectas de la actividad de los núcleos basales. El circuito básico está conformado por la vía directa y la vía indirecta. La vía directa se encarga de facilitar el flujo de información hacia el tálamo y la vía indirecta es la que inhibe este flujo. La vía directa nace como proyección glutamatérgica excitadora y va desde el córtex cerebral hasta el complejo estriado, y su efecto neto es aumentar la actividad del tálamo y la consecuente excitación del córtex cerebral. Indirecta es un circuito que pasa por el globo pálido y por el núcleo subtalámico. Las neuronas estriatopalidales que intervienen en esta vía contienen GABA y encefalina, y estas se proyectan hacia el pálido externo, el cual envía fibras pálido-subtalámicas hacia el núcleo subtalámico. Estas fibras son GABAérgicas y son capaces de inhibir células subtalámicas, lo que va a provocar una desinhibición subtalámica. El efecto neto de esta vía es reducir la actividad del tálamo y la consecuente disminución de la actividad del córtex cerebral. Equilibrio entre la inhibición y la desinhibición como modo principal de funcionamiento de los núcleos basales. La función de la vía directa es liberar al tálamo de la inhibición por parte del pálido. Esta liberación se logra por la inhibición estriatopalidal de las neuronas pálido-talámicas. En la vía directa, el núcleo subtalámico se libera de la inhibición del pálido externo de forma que puede excitar a las células pálido-talámicas inhibidoras. Este mecanismo que libera a las células de la inhibición se denomina desinhibición. La función normal de los núcleos basales se basa en el equilibrio entre la desinhibición talámica por la vía directa y la inhibición talámica por la vía indirecta. Aunque el equilibrio entre las vías directa e indirecta determina el flujo de salida neto de los núcleos basales, otros elementos de los núcleos basales también están modulados por mecanismos desinhibidores. Circuitos paralelos para el flujo de información a través de los núcleos basales. Estos circuitos paralelos se originan en regiones del córtex cerebral funcionalmente distintas para diferentes regiones y modulación de zonas diferentes del tálamo y regresan de ahí a regiones corticales. Todos estos tienen los mismos componentes, los cuales serían vías indirectas e indirectas, de las que ya han hablado anteriormente mis compañeros, y dopamina, que es como el neurotransmisor de excelencia para estos circuitos. Tienen un componente cerrado, que es la separación anatómica funcional de los circuitos de los núcleos basales, y un componente abierto, que es donde se asocia la información
Es un módulo de información donde se integra la de otros mediante conexiones intrínsecas de los núcleos basales. Se describen 4 clases de circuitos a los núcleos basándose en sus conexiones anatómicas y sus funciones. Estos vendrán siendo el circuito motor, el circuito ejecutivo, el circuito motivacional y el circuito visuomotor. Circuitos paralelos. ¿En dónde se originan los circuitos? Ok, los circuitos se van a originar en distintas regiones funcionales del córtex cerebral, siguiendo un trayecto único a través de los núcleos basales. ¿Qué quiere decir? Que cada circuito va a ser una zona independiente que va a procesar información de diferentes zonas del córtex, sirviéndose de sus propias regiones dentro de los núcleos basales. Bueno, entonces tenemos que se van a encontrar 2 especies de sistemas dentro de estos circuitos, el sistema cerrado y el sistema abierto. Cada circuito se proyecta una región restringida de cada núcleo, por eso existe separación anatómica y funcional de los circuitos. Van de una zona específica de la corteza, se proyectan en cuerpos basales en algunas regiones específicas, como por ejemplo en el caso del putamen van a ir al estriado caudal, etc. Y entonces lo que hacen es que se crea un circuito cerrado de información que solamente se está retroalimentando de la corteza al núcleo basal y luego otra vez hacia la corteza. También en cada circuito la información se va a modular y se integrará con las informaciones procedentes de otros centros. Entonces vamos a tener el sistema cerrado primero y luego el abierto. Las principales vías funcionales los principales circuitos serían el circuito motor, circuito ejecutivo, circuito motivacional y circuito visuomotor. Bueno, entonces continuemos con el circuito motor de sus componentes cerrados. Los impulsos se van a originar en la corteza motora suplementaria. Se van después a dirigir hacia el putamen, al estriado caudal, y de ahí van a dirigirse a la parte interna del globo pálido y a la porción caudolateral de la sustancia negra. De aquí se dirigirán hacia las porciones oral y medial del núcleo ventral lateral para después dirigirse nuevamente a la corteza motora suplementaria. Ahora vamos a ver el lado abierto de este circuito. Lo van a integrar 3 zonas: las cortezas somatosensoriales primarias, la corteza motora y la corteza premotora. Estas van a dirigirse a putamen y luego, siguiendo el trayecto del circuito cerrado, una vez que lleguemos al núcleo ventral lateral, van a volver a proyectarse de nuevo a corteza motora y a corteza premotora. De esta manera el cuerpo está constantemente retroalimentándose y sabemos, bueno, en algunos casos, en los que tengamos una patología, sabemos qué movimientos estamos haciendo. Bueno, el circuito visuomotor, componentes cerrados. Este circuito va a tener origen en las porciones visuales del córtex temporal y en los campos oculares frontales. Se van a proyectar al cuerpo y cola del núcleo caudado y luego al globo pálido en sus porciones caudal, dorsal y medial y a la porción ventrolateral de la sustancia negra. Luego tiene algunos componentes talámicos, como son las porciones magnocelulares del núcleo ventral anterior y la región parvocelular del núcleo dorsomedial. Estas regresan a las porciones visuales del córtex temporal y a los campos oculares frontales, y entonces tenemos nuestro circuito cerrado. Ahora el componente abierto. Lo integra la corteza prefrontal, áreas 9 y 10 de Brodmann, y la corteza parietal superior, área 7. Estas se van a cuerpo y cola del núcleo caudado y luego el circuito vuelve a comenzar. Aquí hay una proyección interesante hacia el colículo superior y se ha estudiado con un poco de dedicación, y bueno, se ha descubierto que el colículo superior no ha perdido del todo su antaña función de ser un órgano visual. Aún nos sigue ayudando a realizar ciertos movimientos visuales. Circuito ejecutivo. Antes de que entremos un poco a detalle en el circuito ejecutivo, me gustaría explicarles para qué sirve este circuito o este sistema.
Las funciones ejecutivas se van a definir como mecanismos cognitivos que permiten al individuo aprender tareas nuevas o a discriminar información relevante de irrelevante. Van a ayudar al reconocimiento de un contexto conductual y a la modulación de las actividades corticales para ese momento. ¿Qué quiere decir? Que este es el circuito que nos permite ser socialmente aceptables en alguna situación, por ejemplo, en alguna reunión. Si estamos en un salón de clases, el circuito ejecutivo va a decir, bueno, estoy en un salón de clases, tengo que poner atención, tengo que comportarme así, y de esa manera pues vamos a poder poner atención, ¿no? ¿Cómo se compone? Bueno, empieza en la corteza prefrontal, luego se irradia al núcleo caudado, a la cabeza y a la porción dorsolateral, de ahí al globo pálido y a sustancia negra. Se dirigen a, bueno, el componente talámico aquí va a ser el núcleo ventral anterior y el núcleo dorsal medial, y el componente abierto lo va a integrar la corteza premotora y la corteza parietal posterior, que van a dirigirse sus fibras al núcleo caudado, y luego siguiendo el circuito cerrado va a regresar a la corteza parietal posterior la información para así reintroducirse al circuito. El circuito motivacional. Este circuito está estrechamente relacionado con la vía mesolímbica o la vía de la dopamina, como algunos la conocen, que tiene su origen en área tegmental ventral y luego sus proyecciones en núcleo accumbens, corteza frontal, cuerpo estriado, sustancia negra. ¿Ok? Bueno, entonces el impulso primario se va a desprender del córtex orbitofrontal lateral, del córtex singular anterior, del córtex prefrontal medial, que son zonas involucradas en esta vía mesolímbica. Luego, las proyecciones se harán hacia el núcleo caudado en su porción ventromedial. De ahí se van a dirigir a todo este complejo dopaminérgico que tenemos: el globo pálido en su porción rostromedial, núcleo accumbens, área tegmental ventral, que es donde se produce la dopamina, mesencéfalo caudal, y de ahí se proyectarán hacia el núcleo ventral anterior y el núcleo dorsal medial. Tenemos como sus componentes abiertos la amígdala, el hipocampo, y bueno, eso sería todo, compañeros. Implicaciones patológicas de la topografía de los circuitos de los núcleos basales. Cada circuito está asociado principalmente a una región diferente de los núcleos basales. El punto clave es que en general estas funciones están separadas en regiones de los núcleos basales anatómicamente distintas. Esto es importante para mantener la evolución de las alteraciones que se observan en los diversos trastornos de los núcleos basales. Estos trastornos se van a dividir en trastornos hipocinéticos y trastornos hipercinéticos. Los dos tipos de trastornos hipocinéticos principales que se observan en pacientes con trastornos de los núcleos basales son la acinesia y la bradicinesia. La acinesia es una alteración del inicio del movimiento, de movimientos voluntarios, y puede deberse a la interrupción de la capacidad de planificar o reducir un movimiento hacia una posición determinada. Por eso, los pacientes con acinesia van a presentar una interrupción generalizada de la intervención de los núcleos basales en la planificación y la generación de movimientos programados. La bradicinesia es una reducción de la velocidad y la amplitud de los movimientos y se va a deber a la interrupción del equilibrio entre los flujos de salida de las vías directa e indirecta que van al tálamo. El resultado es un aumento de la activación de los músculos antagonistas. Se puede considerar que los trastornos hipocinéticos son lesiones del neoestriado, ya que ocasionan la pérdida de conexiones inhibidoras entre el neoestriado y el globo pálido interno. Aquí tenemos que las neuronas palidotalámicas
están activadas tónicamente y van a inhibir continuamente a sus dianas talámicas, lo que va a dar lugar a una disminución del flujo de información que va a pasar por él hacia el córtex cerebral. Esa disminución va a provocar una reducción de la actividad de las neuronas córtico-espinales y corticofugas. Por eso los pacientes ven reducida su capacidad de ejecutar los movimientos adecuados. En los trastornos hipercinéticos, estos se van a caracterizar por un movimiento aumentado o involuntario. Primeramente tenemos el valismo y se presenta como hemivalismo, ya que suele darse en un solo lado. Va a consistir en movimientos de lanzamiento incontrolados de una extremidad, movimientos balísticos, y se va a observar de forma característica en la extremidad superior, pero también puede afectar a la extremidad inferior. Este trastorno motor se observa principalmente en pacientes con lesiones vasculares localizadas en el núcleo subtalámico contralateral. El segundo trastorno es la coria y va a consistir en movimientos involuntarios, irregulares y rápidos, como si el paciente bailara, que van a fluir aleatoriamente de una región del cuerpo a otra, incluyendo lo que son los músculos bucales, faciales y apendiculares. La coria es característica de trastornos como la enfermedad de Huntington y la discinesia tardía, pero también puede aparecer como un efecto secundario del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La atetosis va a consistir en el contorsionado continuo de las porciones distales de una o más extremidades. Se suele manifestar como movimientos lentos, sinuosos y reptantes, más evidentes en lo que son las extremidades superiores, manos y en la cara, aunque también puede verse afectado cualquier grupo de músculos. Los movimientos atetósicos pueden considerarse movimientos anómalos, y cuando son más bruscos y se parecen a la coria, se utiliza el término corioatetosis. Y si los movimientos son más intensos y sostenidos, puede aparecer una distonía, que la distonía es definida como movimientos de contorsionado lentos, repetitivos y mantenidos, y se le designa el término distonía atetósica. Una forma sencilla de explicar estos trastornos hipercinéticos es la interrupción de la vía indirecta por el circuito motor, con la reducción de los estímulos subtalamo-palidales excitadores. Aquí va a existir un equilibrio entre la excitación de las neuronas palidotalámicas por la vía directa y su inhibición por la vía indirecta, pero se va a inclinar a favor de la primera vía, y el resultado va a ser una reducción de la inhibición de las células talámicas, lo que va a ocasionar más actividad en el córtex cerebral. Integrado de los núcleos basales. Los núcleos basales afectan a sus dianas a través de un equilibrio entre la activación de la vía indirecta y la inactivación de la vía indirecta. Todo empieza con actividad del córtex cerebral que activa neuronas estratiopalidales en las vías directa, que vendría siendo la rosa en la imagen, y en la vía indirecta, que vendría siendo la verde. Luego de ahí, por la activación de la vía directa, esta inhibirá las neuronas palidotalámicas, que se pueden observar en color azul, y esto inicia la pausa de la actividad palidotalámica. Por su parte, con la activación de la vía indirecta, se inhibirán las neuronas palidosubtalámicas, que liberan neuronas palidotalámicas que excitan neuronas palidotalámicas. Todo esto se modula por la duración de la activación de las neuronas talamocorticales. Esto se da por un circuito dopaminérgico de ida y vuelta entre el neoestriado y la sustancia negra.
Dado que la vía directa, que aumenta la actividad talamocortical a través de la desinhibición, está excitada por la dopamina, y la vía indirecta, cuyo efecto es inhibir la actividad talamocortical, está inhibida por la dopamina. El efecto de la estimulación dopaminérgica sobre las neuronas estriatales es facilitar el movimiento, tanto a través de la vía directa como de la vía indirecta. La modulación de las vías directa e indirecta se ve muy afectada cuando falta la dopamina. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, la pérdida de las neuronas dopaminérgicas que contienen mielina, en el complejo de la sustancia negra, que tiene efecto neto de una reducción de la actividad neuronal talamocortical. Lo que caracteriza a los trastornos de los núcleos basales es una alteración de la función en el complejo estriado. Y si el médico hace una exploración cuidadosa de los pacientes que presentan estos trastornos de los núcleos basales, lo primero que se va a poner de manifiesto son los signos y síntomas motores clásicos, ya que son una característica de estos trastornos, y también se va a producir lo que son las disfunciones límbicas y de la memoria asociativa. Por último, los estudios clínicos y científicos básicos sobre la bioquímica de los trastornos de los núcleos basales han aportado datos importantes sobre su etiología y los tratamientos. Enfermedad de Huntington. Trastorno neurodegenerativo sin tratamiento en el que los pacientes pierden la capacidad de actuar debido a movimientos involuntarios progresivos y la demencia. Mueren a los 10 o a 15 años después del inicio. Los síntomas iniciales aparecen a los 35 a 44 años y se caracterizan por distracción, irritabilidad, depresión, torpeza y caídas repentinas. Este trastorno genético, que se hereda de forma autosómica dominante, y cualquier persona portadora del gen presentará la enfermedad, claro, si éste vive lo suficiente. Ahora les voy a dar una breve explicación de lo que pasa cuando se presenta la enfermedad del Parkinson. Esta enfermedad se presenta cuando se dañan o mueren las células nerviosas, neuronas en el cerebro. Pues bueno, esto evidentemente nos va a dar una pérdida de dopamina que produce patrones anormales de actividad nerviosa dentro del cerebro, que causa deterioro del movimiento. La mayor parte de los casos de enfermedad de Parkinson del adulto debuta con signos o síntomas a los 45 a 65 años de edad, que pues la media es de 55 años. Estos signos iniciales pueden consistir en una marcha ligeramente asimétrica o en una cierta torpeza de una mano, una disminución del parpadeo, una reducción o pérdida del balanceo de los brazos al caminar. Bueno, pues dentro de estas enfermedades también tenemos la enfermedad de Wilson, que bueno, este es un trastorno hereditario poco frecuente que hace que el organismo no pueda deshacerse del cobre adicional. Bueno, como bien sabemos, el cuerpo necesita un poco de cobre para mantenerse sano, pero pues también tener un exceso de este nos puede generar un efecto tóxico en el organismo. Bueno, normalmente el hígado libera el cobre que no necesita en la bilis, que bueno, este es un líquido digestivo. Y en personas con la enfermedad de Wilson, el cobre es liberado directamente al torrente sanguíneo. Esto puede dañar el cerebro, los riñones y hasta los ojos. La enfermedad está presente al nacer, pero los síntomas comienzan entre los 5 a 35 años de edad. El trastorno empieza afectando al hígado, el sistema nervioso central o ambos al mismo tiempo. El síntoma más característico es la presencia de un anillo color marrón o amarillento alrededor de la córnea del ojo. Esto se puede diagnosticar por un análisis físico y pues exámenes de laboratorio.
Bueno, ahora tenemos la enfermedad de Corea-Sydenham, que bueno, esta es una enfermedad neurológica que se considera rara. Bueno, esta es inflamatoria degenerativa del sistema nervioso central. Se considera no progresiva y consiste en un trastorno del movimiento que a menudo es de comienzo insidioso, de duración limitada, que se caracteriza por movimientos sin propósito aparente. Pues esto quiere decir que son movimientos pues involuntarios y no repetitivos, que terminan por desaparecer sin ninguna secuela neurológica, pero pues algunos síntomas aparentes pues pueden ser alteraciones psíquicas o transitorias que como son la irritabilidad, la inquietud y pues la inestabilidad emocional. Bueno, la Corea-Sydenham suele aparecer entre los 6 y los 15 años en pacientes con antecedentes reumáticos o cardíacos y es más frecuente en el sexo femenino. Durante la adolescencia, la población afectada está formada casi exclusivamente. Bueno, la discinesia tardía es una enfermedad que también afecta directamente al sistema nervioso central. Esta enfermedad se caracteriza mucho porque también nos genera movimientos pues involuntarios. La causa principal de esta enfermedad es un efecto secundario grave que ocurre cuando se ingieren medicamentos llamados neurolépticos, que pues bueno, también se les conoce como antipsicóticos o tranquilizantes mayores, que se utilizan para tratar problemas mentales. La disnesia tardía a menudo se produce cuando se toma el medicamento durante muchos meses o años y en algunos casos se produce después de que los tome por tan solo 6 semanas. Bueno, resumiendo a grandes rasgos, las manifestaciones más características de esta enfermedad incluyen movimientos de los músculos masticatorios y de la mímica. También incluye la tortícolis, retrócolis, movimientos de torsión del tronco, pelvis y disquinesias respiratorias. Bueno, este síndrome se observa después de un tratamiento neuroléptico, como ya mencioné, por un tiempo prolongado, comenzando no antes de los 6 meses de tratamiento. Los movimientos anormales desaparecen durante el sueño y son exacerbados por el estrés. El curso de la disquinesia tardía es variable, pero frecuentemente no es progresiva.